Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos un tema que es muy común en la vida diaria, no solamente en las congregaciones, en diferentes grupos, y le hemos puesto como título la parcialidad. ¿A qué se refiere? Primero veamos qué es lo que pasa cuando uno tiene favoritos o se inclina hacia algo dejando a otros de lado. Primero, estamos poniendo una segregación, estamos haciendo una separación y si es en una organización o una congregación de iglesia, estamos poniendo una división. ¿Basado en qué? Basado básicamente, ver el volumen, basado en ideologías, basado en conceptos falsos, no valores reales que nos enseña el Señor, que nos enseña a través de su palabra, sino apariencias, basado en diferentes valores que uno mismo considera. Por ejemplo, vamos a ver que estas perspectivas van a hacer daño emocional a los que no los vamos a considerar. Se van a sentir aislados, arrimados, que no encajan. Y por otro lado, nosotros estamos en pecado. Porque la palabra nos dice en los dos últimos mandamientos del Señor Jesús, nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. El que ames a tu prójimo es ponerte en sus zapatos. Tú mismo no te vas a rechazar, tú mismo no te vas a arrimar, tú mismo no te vas a exigir algo que no das, que no puedes alcanzar u ofrecer. El aspecto que se ve y que se vive en muchos sitios, ese separatismo, esa separación y parcialidad o favoritismo. Lo vemos en el aspecto racial, por ejemplo. Es bastante común porque es de cierto color, ya no es aceptado en este grupo. Y eso lo vemos en las guerras mundiales, cuando sale Hitler, por ejemplo. Y hoy en día todavía tiene el grupo del Ku Klux Klan, que está en este país, de los que se dicen el grupo blanco, que es superior en raza a todas las otras razas. Para el conocimiento de ellos, Dios creó solo una raza, la raza humana, con el mismo color de sangre. No importa el color de afuera, pero por dentro somos exactamente igual. Luego tenemos también, en el caso de Hitler, por ejemplo, que él, su modo de pensar, esa idiosincrasia metida en él, obviamente el diablo lo hizo su títere, ¿a qué lo llevó? A un resultado, una consecuencia de matar más de 6.000 judíos. Luego tenemos el caso de la esclavitud. ¿Quiénes han sido esclavos en el mundo? Los que son menos afortunados económicamente, los que son menos afortunados en las oportunidades de estudio, y muchas veces sabemos que es por el color de su piel. La mayoría de los esclavos eran negros, que venían de África, y eran muchas veces considerados ni siquiera humanos. Otros también los chinos. A pesar que el chino ¿por qué fue metido a la esclavitud? Es por la conquista que tuvo. Pero en ambos casos, o en cualquier caso, la esclavitud, ¿qué es lo que trae? Abuso, en muchos casos. No siempre, porque la palabra también nos habla que Abraham tenía esclavos, tenía siervos.
no le llama directamente esclavos, pero siervos. Sin embargo, por la dirección de la palabra de Dios, podemos tener gente que nos sirva, que nos apoye, que nos ayude. Pero nos dice bien claro que consideremos a todos por igual. Porque trabaja para ti no quiere decir que tú lo vas a pisotear, o lo vas a mandonear, o vas a abusar en su pago, en el que trabaje más horas de lo que tú puedas trabajar. El caso de los hermanos de Moisés, en Números 12 nos dice que Aarón y María, o Miriam, hablaron mal de Moisés. ¿Por qué? Se había casado con una morena, una muchacha de Etiopía, que era de color oscuro. Puede haber sido una negrita también, pero era de color olivo, color oscuro, no sé si es la palabra. Y lo criticaron. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que se pone en esa diferencia, que vamos a ver diferentes aspectos, se creen lo más alto, se creen los escogidos, se creen superiores, tal vez están hasta más cerca a Dios, creen, y que los otros entonces son inferiores. Y ese es el desbalance que existe en toda la humanidad. El mismo Pedro, el apóstol Pedro, cuando estaba con el apóstol Pablo, visitando los judíos y los hermanos en Galacia, nos dice en Gálatas 2 que él se juntaba con los gentiles y había estado comiendo con ellos y hablando, participando en diferentes cosas, hablando de la palabra. Pero hasta que llega un grupo de judíos de la sinagoga de Jerusalén y dijo, ya no los conozco, y se fue con ellos. Entonces, y no solo él, sino que jala a otros. Entonces fue cuando Pablo le llama la atención. Pablo, el apóstol Pablo, lo trata de enderezar y prácticamente le dice, no seas hipócrita. ¿Cómo puedes actuar de esta manera? Y eso ha sido después de la resurrección de Jesús. Entonces vemos en el aspecto racial, en la historia de la Biblia misma, de los primeros discípulos, la historia de la humanidad no ha cambiado. Hasta ahora continúa, aunque hay corrientes que, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, tratamos de quitar eso del camino. Pero hay dos corrientes, siempre han habido la luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. También en el aspecto cultural, y estamos viendo, por ejemplo, la gente que tiene educación, su PhD, llena sus paredes de todos sus títulos, tal vez, o máster, MBA, lo que sea, tal vez porque sus padres pudieron pagarle la educación. Sabemos que una educación alta también cuesta dinero. Y otros son menos afortunados. Entonces vemos que hay ricos y hay pobres. Pero vamos a ver algo interesante hoy día, y no me quiero adelantar. Entonces vemos en el aspecto cultural, hay comunidades también, no, estas comunidades de casas de ricachones, ¿no? Y estas no, los pobretones. Y eso lo vemos, las casas también te dicen la manera como se dice la gente. ¿Y por qué ese afán de demostrar carros de lujo, ropa de nombre, joyas reales, no las otras fake, ¿cómo se dice? Las... fantasía. De fantasía, ahí está. Sino en las caras reales. Yeah. Entonces, todas esas preferencias y las financieras, yo soy rico, tú eres pobre,
yo estoy acá y no me junto contigo, ¿no? Bueno, vayamos al libro de Mateo 23, y no sé si dije el título, creo que sí, de este domingo, se llama La Parcialidad. Sí, sí. Mateo 23. Y veamos primero qué es lo que está pasando aquí. Están los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son los doctores de la ley, los que enseñan la ley de Dios a la gente. ¿Y quiénes son los escribas? Son aquellos que redactan y multiplican, como decir, los rollos de aquella época, como si nosotros ahora la Biblia. Ayúdale a encontrar. Mateo 23. Mateo 23, vamos a ver ahorita, espérate. Y Jesús les dice directamente a toda la gente que estaba allí, más sus discípulos y los asistentes, que lo que los escribas, y estaban ellos allí también, los escribas y los fariseos, lo que hablen, que lo reciban, pero que no imiten lo que ellos hacían, porque ellos no viven lo que enseñan. Y hoy no es nada diferente. Encontramos a muchos predicadores, a muchos ministros, mucha gente que habla detrás del púlpito. ¡Oh! Tú los escuchas, qué maravilloso, habló, pero mira su vida. De todo lo que dijo, no hay una sola cosa que la viva realmente. Todo es textual, todo es intelectual. Pero Dios nos pide que vivamos de la manera como Él nos mueve. Y si en esa prédica el espíritu se ha movido, o de repente es basado en la oratoria, que ha movido las emociones de los oyentes. Porque si el espíritu realmente se mueve, es porque quiere tocar a quienes escuchan. Los oídos, las vidas, los corazones. Pero en el que habló, si no tiene esa transformación, no tiene esa vivencia, ese poder que le da el Espíritu, su vida es sin frutos, su vida es vana. Entonces vayamos al 23, espérate, déjame ver el verso. Cinco y 6. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Amén. ¿Cuál es el motivo entonces que los mueve a toda esta gente a lucirse? Que están haciendo ayuno, que están ayudando al pobre. Mira mi cheque. Acaba. Para ser vistos. Entonces, ¿qué les interesa? La opinión de los que están alrededor. Amén. Ok, vayamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Y veamos rápidamente varios versos. Vamos a ir de a pocos. Santiago en el capítulo 2 nos habla de algo muy interesante y vamos a analizarlo. En el verso 2, ¿qué nos dice? Santiago 2:2. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sean sin aceptaciones de personas, con ropa espléndida, y también entran en un pobre con vestido andrajoso. El 3 también, hermano. ¿También 3? Sí. Y miraréis
con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Wow. ¿Qué le está diciendo? Que en una iglesia, en una congregación, entra primero alguien Importante. bien vestido, con su terno, su anillo de oro, las joyas que decía, la ropa, ¡uy, mire esa ropa! De marca, de un diseñador francés y que no sé cuánto. ¡Ay, mira sus zapatos de lagarto! Cuídate que te muerde. Sí. ¡Ay, pase! Aquí, los primeros asientos. Tú arrímate. Ok. Y le da los primeros asientos. Le da la mejor vista. Cuando vas a un restaurante, el mejor puesto, la mejor mesa. Y la atención, tiene hasta 5 meseros alrededor. Sí. Y allí atrás de esta persona entra alguien que su ropa está dañada, se ve de muchos años usada. Pero los dos están entrando ¿a dónde? ¿Y para qué van allí? Al mismo lugar para una razón. Exactamente. ¿Cuál es el propósito de entrar a una iglesia? Que te enseñe el ujier que te lleve a ese sitio, o que el pastor te ponga atención y te dé la bendición. No, como gente detrás del púlpito, es lo que hablé la vez pasada de la vid. Nosotros solo somos conductos vacíos, por donde el Señor va a hablar y su poder va a salir para tocar oídos y vidas y corazones. Entonces, el no recibir a alguien que venga el pordiosero, andrajoso, hasta puede ser apestoso, pero viene a escuchar palabra. Y como leímos en Mateo, ¿cuál era el motivo de toda esta atención especial? Para que el resto vea. O sea, ¿qué les interesa? La opinión de la gente. Y este debe tener dinero. Y si tiene dinero, entonces, nos va a poder ayudar con los fondos a la hora que pase la canasta, recolectando, nos va a poner una buena cantidad. Al otro, no, tú no te sientes ahí porque me vas a ensuciar la silla. Siéntate acá en el suelo. De yo no voy a recibir nada. Más bien va a querer comer de nosotros. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Ama. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y si lo tenemos a Él, así no querramos dar amor, va a salir. Aún en contra de que queremos taparlo. No salga, cierra la puerta. No, porque Él no tiene límites. Él se dio por todos en la cruz. Y su amor ha de manifestarse por igual. Ahora, ¿quién es un pobre? Un pobre no es solamente el andrajoso, el que no tiene ropa, el que no come, no tiene para comer, está pidiendo limosna. Que nos demuestra eso. Es alguien en necesidad. Entonces, un pobre es alguien que necesita, porque no tiene. El rico, nos dice, tiene abundancia. El rico pobre. Es rico y pobre. Es más pobre que el otro, porque adentro está vacío. Cuando Jesús en las bienaventuranzas, en Mateo 5, nos dice, bienaventurado el pobre, porque de él es, ¿qué? El reino de los cielos. Es heredero el pobre. Es heredero del reino, de un reino. Entonces, ¿va a ser pobre?
una vez que ponga un pie dentro de ese reino, va a ser al contrario. Va a tener abundancia, va a ser rico. Multibillonario, trillonario, quién sabe, mucho más. Porque es del mismo reino de Dios, que no tiene fin, no tiene límites. Pero la pobreza ante Dios, ¿cómo se debe manifestar? Con humildad. Sigamos en Santiago. Y entonces estos dos personajes están entrando a esta congregación y a uno le dan un lugar excelente y al otro lo mandan a sentarse en el suelo o al costado. ¿Y qué nos dice el 4? No haréis distinciones entre vosotros mismos, ni venid a ser jueces con malos pensamientos. Amén. Nos está diciendo que todos somos jueces. ¿Con qué? Con malos pensamientos. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué malos pensamientos? Porque ya estás yendo más allá de lo que ven tus ojos, más allá de lo que va a discernir tu espíritu. En el pobre, ya viste que no le puedes sacar nada favorable a ti o a tu congregación. Y en el rico, enseguida sacaste números. Ya, entonces, déjame ver dónde está esto. Hebreos 4, 12 y 13. Y enseguida regresamos a Santiago. Y muy probable que no vamos a terminar esto hoy. Hebreos 4. Ya, 4, 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Amén, amén. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay diferencia, hay discernimiento a través de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Juan 1:1 nos dice: la palabra es el verbo y el verbo se hizo carne. Es Cristo Jesús. Quiere decir que en el Espíritu Él ya conoce nuestras intenciones. Él ya separó lo que es el pensamiento y los deseos del corazón. No hay nada oculto ante Él. Y 1 Corintios, creo que 1 Corintios, sí, 1 Corintios 14:25 nos dice que los deseos del corazón se hace manifiesto. Lo oculto de tu corazón se hace manifiesto ante Él. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, saben exactamente lo que tu corazón está dándole vueltas en ese momento cuando este hombre vio a esos dos que entraban a esa congregación. No hay nada oculto para Dios. Porque en todo momento el corazón va a estar expuesto para Dios. Amén. Nuestros pensamientos y nuestros deseos. Nuestras intenciones, nos dice, las intenciones del corazón. ¿Y la intención cuál es? Sacar más plata para la congregación, obviamente. Aunque regresemos a Santiago. Y entonces, cuando hacemos el juicio, preguntamos y tratamos de imaginar en nuestra mente, es que vienen todos estos malos pensamientos. ¿Y qué nos dice el 5? En 2, Santiago 2:5. 2:5. 2, Santiago 2:5. Yo todavía voy con Santiago. Está junto a Hebreos, a la derecha de Hebreos, a la izquierda de Pedro.
2:5. Gracias. Ok, escúchenme, amados hermanos. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Amén, Amén. amén. Entonces, ¿a quién ha escogido Dios para que sean ricos y abundancia en fe y herederos del reino? ¿A quién escogió? A los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre no va a tener altanería. El pobre no tiene de nada de qué inflarse, de qué ponerse encima de otros, porque ni siquiera tiene para invitarte un sándwich. Más bien, él está pidiendo que se lo den. Entonces, el pobre siempre va a tener esa necesidad. Y nosotros debemos ser pobres en el corazón para buscar cada vez más de las enseñanzas de Dios, de su presencia y de su bendición. Amén. En esa pobreza es la que Jesús nos quiere llevar, nos quiere enseñar, que seamos, que reconozcamos que lo necesitamos. Porque sin Él, ya vimos la vez pasada, no somos nada. No vamos a poder dar frutos. Lo damos solo a través de su Espíritu. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y están entrando a la tierra prometida, Dios les da varias leyes y les dice en todo momento que no se olviden de Él, que lo que encuentren no se dejen influenciar, porque para eso Él les ha dejado estas instrucciones. Las instrucciones son el Torá. ¿Qué nos dice el 8:18 de Deuteronomio? ¿A quién le toca leer? A ti. No, hermano. Acuérdate del Señor, tu Dios. Él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que los confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Amén, Amén. amén. ¿Qué nos da entonces Dios? Ya les ofrecía, es una promesa, les ofrecía a su pueblo. De Él es que va a depender el que te dé esa bendición y esa fortaleza de poder hacer riquezas. Cuando muchas veces, como en tu caso, hermana, necesitas sacar más fuerzas para seguir trabajando, seguir recibiendo un ingreso económico. ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Quién nos levanta? ¿Quién nos sostiene día a día y en cada paso? Es el poder y por el amor de Dios solamente. Amén. Amén. Entonces, Él es el que nos da esa fortaleza, el que nos sostiene con su mano, pero con la condición de que, veamos en el 14, que tu corazón no se enorgullezca. Porque cuando se enorgullece, cuando ya tienes y no sientes esa necesidad. Cuando ya tus frutos están delante tuyo, cuando tu mesa está llena de alimento, cuando tu despensa también está llena, porque tus finanzas son abundantes, entonces te olvidas de esa necesidad que Dios quiere que tengas de Él. Y es lo que llamamos el hambre y la sed de Él. Amén. Y nos dice aquí claramente que cuando lleguemos a ese punto, no te olvides de Él. No
te enorgullezcas. 14, ¿no, Brenda? Sí, sí. Que tu corazón no se infle, que tu corazón no se aleje de Él, que siempre lo tengamos a Él presente. Y en el 12 vemos, ¿por qué ocurre esto? Porque tienes dinero, porque tienes ganado, todo ha aumentado, el oro, la plata, todo se ha multiplicado. Entonces, he allí cuando te olvidas de Dios y empiezas a caminar por tu propio camino. Mira, es mi esfuerzo. Yo me he quemado las pestañas para recibir este título. Y es por eso que ahora tengo esta posición. Si es así, que has llegado a ese punto, no te olvides, nos dice la palabra, de tu prójimo. Aquel que necesita esa ayuda que tú tuviste para que pueda llegar también a ese mismo nivel. Amén. Amén. Ahí lo cortamos hoy día. Hasta la próxima, continuamos.